Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 23 del libro del profeta Isaías, del versículo 15 al 18, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Renovación del antiguo llamado de Dios. Renovación del antiguo llamado de Dios. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 15 al 18, es el final del capítulo 23. Durante 70 años, el tiempo que dura la vida de un rey, Tiro será olvidada. Pero luego la ciudad volverá a la vida, como en la canción acerca de la prostituta. Toma un arpa y camina por las calles, ramera olvidada. Entona una dulce melodía y canta tus canciones, para que te vuelvan a recordar. Así es, después de 70 años el Señor devolverá a la vida a Tiro, pero no será distinta de lo que era antes. Volverá a ser una prostituta para todos los reinos del mundo. Sin embargo, al final sus ganancias le serán entregadas al Señor. Sus riquezas no serán acumuladas, sino que darán buenos alimentos y vestidos de buena calidad a los sacerdotes del Señor. La renovación del antiguo llamado de Dios. Las desolaciones de Tiro no iban a ser para siempre. El Señor visitará a Tiro con misericordia, pero cuando sea liberada usará sus viejas artes de tentación. El amor de la riqueza mundana es idolatría espiritual y la codicia es idolatría espiritual. Esto indica a los que tienen riqueza que la usen al servicio de Dios. Cuando estamos con Dios en nuestras ocupaciones seculares, cuando hacemos todo lo que podemos para promover el Evangelio, nuestra mercadería y negocios deben ser también dedicados a Dios si miramos a su gloria, si tenemos la intención de glorificar su santo nombre. Los cristianos deben realizar también así sus negocios como siervos de Dios y usar las riquezas sabiendo que son sus mayordomos. Isaías profetizó que Tiro suspendería totalmente sus tratos comerciales por un lapso de 70 años. Este periodo se inició en el año en que Sennacherib lo sometió en el año 701 a.C. y terminó en 630 a.C., en que Tiro comenzó a negociar de nuevo porque el poder de los asirios menguaba. Se dice que sería como una anciana prostituta que hacía todo lo posible por atraer la atención de clientes potenciales. No hay duda de que el versículo 18 atañe al tiempo futuro del reino mesiánico, cuando las ganancias de los negocios fenicios se usen para sostener el culto a Jehová. Así que súbitamente la poesía desaparece y encontramos en el resto del capítulo un escrito en prosa, con la excepción de la cita de la canción de la prostituta. En este cambio hacia la escritura en prosa, Isaías pone énfasis en la conclusión de su previa visión artística poética. Tiro será devastada por el juicio de Dios, pero volverá a alcanzar alguna prominencia, aunque con menos poder y gloria. El juicio sobre ella durará 70 años. La expresión "como los días de un rey" es infrecuente y difícil. La más sencilla de todas las explicaciones es que los 70 años representan un periodo uniforme, semejante a las políticas establecidas y llevado a cabo en vida de un rey. Una vez que el soberano fallece, los cambios ocurren cuando el nuevo gobernante inicia políticas y rumbos diferentes para la nación. Estos 70 años serán una etapa de tiempo con un mínimo de cambios. El número en cuestión podría ser alusión a los 70 años de cautividad que el pueblo de Dios iba a soportar en Babilonia. El mismo rey Nabucodonosor y el mismo pueblo caldeo
que llevarían en servidumbre al pueblo de Dios serían los que ejecutarían sobre Tiro el juicio descrito por Isaías. Después de ser la ciudad sometida, ya no será más virgen, sino una prostituta violada y deshonrada. De ahí en adelante, esfumada su independencia, tendrá que sobrevivir sirviendo bajo la voluntad de otros. Cuando Jehová determine que Tiro servirá de nuevo a sus propósitos, le permitirá otra vez reanudar su comercio con los reinos de la tierra. Pero hay una diferencia al finalizar sus 70 años de devastación. Las ganancias de la ciudad serán apartadas para el Señor y gastadas por aquellos que viven delante de Jehová. En otras palabras, el comercio que en alguna ocasión sirvió solo para enriquecer a los mercaderes de la ciudad, será ahora usado para el bien del pueblo del Señor. Eso no significa que se convertirá y servirá al Señor, sino que sus negocios y su comercio traerán beneficios al pueblo de Dios. Cuando los judíos regresaron a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo, intercambiaron alimentos, bebida y aceite con los habitantes de Fenicia por cedros traídos del Líbano por vía marítima. Esdras 3, capítulo 7. Ciro, rey de Persia, autorizó esa empresa y el pueblo de Dios se benefició del comercio fenicio. Cuando Pablo concluyó su tercer viaje misionero, navegó en una embarcación fenicia pasando cerca de Chipre con rumbo a Tiro. Allí él y sus compañeros encontraron una congregación de creyentes. El equipo misionero permaneció por 7 días con estos discípulos antes de reiniciar el viaje por barco rumbo a Cesarea. Hechos capítulo 21. Al igual que el antiguo pueblo de Dios, los creyentes de todos los tiempos han vivido en un mundo influido y a veces controlado por el comercio y los negocios. Las ganancias adquiridas por los negociantes pueden llenarle los bolsillos, pero los beneficios de esa profesión pueden también servir a menudo para bien del pueblo de Dios y para la diseminación del Evangelio. Los creyentes pueden tener más facilidades para propagar el mensaje de la salvación cuando la economía de sus países y las de otros prosperan. En este ambiente mundial encontramos a la Iglesia de Cristo. Algunos creyentes son bendecidos por Dios con riquezas suficientes para que ayuden a difundir el Evangelio. Además de esto, Dios controla el curso de la historia de manera que los creyentes tengan la oportunidad de llevar el mensaje a través del mundo. Los viajes y los negocios, el comercio sirven a los que están delante de Jehová y Él dirige incluso a naciones prostituidas y a gentes impías a servirle según sus propósitos. Todo sirve finalmente para los propósitos de Dios. En este capítulo 23 concluye otra importante división en el libro de Isaías. El próximo capítulo, el capítulo 24, comienza dramáticamente con la expresión «He aquí». Antes de entrar al capítulo 24 debemos recapitular algunas cosas de la parte que estamos concluyendo hoy en este día. De los capítulos 13 al 23 se enumeran 10 juicios revelados por Dios con respecto no solo a sus vecinos, sino también a la propia Jerusalén, el Valle de la Visión. Isaías introduce cada uno de estos juicios con la palabra profecía. El número 10 resulta significativo porque representa lo completo y nos dice que Dios ha concluido el juicio de estas naciones, así como consumó el juicio sobre Egipto con las 10 plagas. En esta sección, el profeta sostuvo que Jehová es el Dios de la historia, que controla el destino no solo de Jerusalén, sino de todas las naciones. El profeta proclamó el anuncio del Señor: castigaré al mundo por su maldad. En relación con esto, varias veces aparece la palabra aullad. La primera vez lo hace en el capítulo 13, versículo 6, pero se repite en el 14, en el 23. En 3 ocasiones,
observamos que Isaías registró su reacción personal ante los juicios que Dios le reveló. Primero, el compasivo profeta escribió: mi corazón da gritos por Moab, capítulo 15. Después vio la destrucción de Babilonia y anotó: mis espaldas se han llenado de dolor. Finalmente, y ahora, con respecto a Jerusalén, rechazó el consuelo diciendo: dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme. Capítulo 22, versículo 4. Así que vemos que aún los mensajeros de Dios tienen estos sentimientos, tienen estas emociones como cualquier persona, como cualquier ser humano, y se ven afectados también aún por los juicios de Dios. Aún el dolor que sienten las personas no les son ajenos. Esto es una gran verdad. Ninguno de nosotros somos ajenos a las emociones de otra persona, no somos ajenos. ¿Por qué? Porque somos personas, porque tal vez en algún momento hemos vivido algo parecido, y eso se llama empatía, tener el mismo sentimiento, tener la misma emoción, la misma configuración que las personas que están a nuestro lado. Finalmente, vemos aquí que en este capítulo el juicio sobre Jerusalén vino por causa del pueblo escogido que confió más en sus propios esfuerzos que en Dios. Isaías escribió: pero no tuviste respeto al que la hizo, Jerusalén, cuando en la primera sección de su profecía Isaías estuvo ante Acaz, proclamó el juicio sobre este rey por la misma razón. El rey no confió en el Señor, ni pidió una señal de su protección, incluso cuando Dios le invitó a que lo hiciera. En el capítulo 7 leímos esta parte. Estas profecías tienen que ver ciertamente con las naciones que ya han dejado de existir. Quizá pudiéramos preguntarnos por qué deben ser de interés para nosotros en la actualidad. Por medio de su profeta Isaías, Dios tiene algunas importantes lecciones que debemos aprender en estos capítulos. La primera es que todas estas predicciones destacan la justicia de Dios. Él castiga a las naciones por sus pecados, cosa que no es historia antigua, sino un principio vigente por el cual Dios también rige al mundo hoy. La segunda lección es que las naciones son responsables ante Dios por lo que hacen. El Señor no está sentado en el cielo ignorante de las miserias del mundo, ni excusa el pecado y la rebelión de naciones y pueblos. La tercera es que debemos también notar de ello que la maravillosa misericordia de Dios sigue obrando incluso en estos juicios. Consideremos, por ejemplo, el camino entre Egipto y Asiria que vimos en el capítulo 19 y la forma en que las ganancias de Tiro serán para los que estén delante de Jehová, capítulo 23, versículo 18. Finalmente, todas estas profecías que apuntan al día del juicio final sirven de introducción a la siguiente sección que a menudo veremos que profundiza en el futuro. Lo que vemos aquí de la profecía acerca de Tiro o el final de esta nación es que los 70 años mencionados por Isaías quizás se refieren a los años históricos entre el año 700 y en el año 630 a.C., cuando el comercio de Fenicia quedó muy restringido por los asirios. En el año 701, Asiria impuso a Ed-Baal III como gobernante de Tiro, pero alrededor de 630 Asiria declinó en su poderío, permitiendo a Tiro recobrar su autonomía y comercio. Ese intervalo de 70 años es llamado los días de un rey, Salmo 90:10, pero después de los 70 años, Tiro volvería a ser un centro de comercio, como una ramera, dice Isaías en el capítulo 23, que fue olvidada pero retorna a su práctica ilícita, cantando para atraer
de nueva cuenta a sus amantes. Tiro de nuevo realizaría su comercio con varias naciones. Para entonces el producto de su comercio beneficiaría de alguna manera a los que temen al Señor. Es difícil saber con exactitud a qué se refiere Isaías. Hay quienes sugieren que los 70 años se refieren no al tiempo aproximado del 700 al 630, sino al venidero cautiverio babilónico de Judá del 605 al 536, y que al final de esos años se usarían materiales de Tiro en la construcción de las instalaciones del templo en Jerusalén, que fue edificado por la comunidad post-exílica, es decir, los que regresaron del exilio de los 70 años. Pero el comercio de Tiro no quedó restringido durante esos años, excepto por el sitio que Nabucodonosor puso en la ciudad del 587 al 574. Lo que vemos hoy es la renovación del antiguo llamado de Dios. Como hecho histórico es interesante considerar que después de que cada desastre que sucedió hasta la Edad Media, Tiro se recobró luego de un cierto lapso y reanudó su comercio. Los 70 años parecen referirse a una cifra redonda para significar una vida, como los 70 años de la cautividad judía, pero la metáfora de la prostituta hace que la renovación sea al mismo tiempo patética y corruptora. Se nos muestra la perenne seducción, es decir, esta seducción permanente de las cosas materiales, si bien al último versículo la reclama para su propio uso. Este doble énfasis aparece también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 y en el capítulo 21. Y parece que también nos presenta este futuro de la mayordomía, este futuro del cuidado de las cosas de Dios. Nosotros también por algún tiempo podemos descuidar las cosas de Dios. También por algún tiempo pueden llamarnos la atención algunas cosas en el mundo, pero finalmente recobremos también la cordura y recordemos también lo importante que es adorar a Dios. Isaías había utilizado el símbolo de esta prostitución para la ciudad comercial y su tráfico internacional. En consecuencia, ve nuevamente a la ciudad resurgiendo después de que ha caído el juicio sobre ella, recibiendo a extranjeros de todas las naciones como sus amantes a fin de obtener ganancias comerciales, pero ahora como revivido centro comercial, su comercio se transforma en una mayordomía que sirve para los propósitos de Dios. Sus negocios y ganancias serán consagradas a Dios, dice en el versículo 18. Es decir, el producto del comercio será dedicado al Señor. No hay nada intrínsecamente malo o degradante en el comercio. No es malo tener comercio. No tiene ninguna cosa que reprochársele a los negociantes o a quienes ejercen esa actividad. Ejercido correctamente y desempeñado con la finalidad de dedicar las utilidades logradas a él a fines buenos y piadosos. La vida comercial puede ser tan religiosa y tan aceptable a Dios como cualquier otra. El mundo ha conocido muchos comerciantes que fueron cristianos en el sentido más elevado de la palabra, aplicando a usos religiosos. Tal empleo de las ganancias realizadas santifica el comercio y hace de él algo bueno y bendecido. Los negocios y las ganancias de aquella nación que había sido llevada a juicio porque se habían olvidado de Dios, en un momento cuando terminaran este tiempo de juicio, sus tesoros serían una ofrenda santa para el Señor. Tal vez nosotros no seamos negociantes, tal vez nosotros no tengamos estos comercios o estos negocios, pero sí podemos dedicar cierta parte de lo que nosotros obtenemos para ayudar a alguien, para apoyar a alguien, para comprar tal vez una Biblia, algún folleto, para llevar a alguien un alimento, a alguien en alguna necesidad. En esta época de frío, tal vez comprar una cobija
y regalarla a quien sabemos que tiene necesidad. Ese podría también ser una opción para nosotros de dedicar cierto volumen de nuestras ganancias o cierto volumen de lo que nosotros tenemos en nuestras manos, que ha sido parte de la provisión de Dios, para entregarlo a alguien de una manera sencilla y de esa manera explicarle que eso que estamos entregando, que eso que estamos regalando es parte de la provisión de Dios, que ha sido colocada en nuestras manos y que nosotros hemos tenido deseo de llevar como beneficio a alguien más en alguna necesidad, o tal vez incluso no esté en necesidad, pero que nosotros sabemos que es importante que lo tenga o que esté en sus manos. El futuro que se presentaba para Tiro era también dedicar aquellas ganancias para el servicio a Dios. Y así iba a suceder, así iba a llevarse a cabo. Aunque no podía darse la paga de alguien que se prostituía al Señor, el botín, plata y oro de una ciudad dedicada al anatema era colocado al Señor. La frase se prostituirá en sentido figurado se refiere al comercio pagano de Tiro, pero la figura es muy apropiada porque los puertos eran notorios por su prostitución. Así que esta imagen que Isaías utiliza tal vez sea un poco lejana para nosotros, pero sabemos o conocemos que existe el ejercicio de la prostitución en cualquier ciudad, incluso en muchas comunidades se ve como algo normal y puede ser una actividad que se realice y que traiga sustento incluso a un grupo de personas, a una comunidad, a un pueblo, a una comunidad que su principal actividad sea esa. Quizá en alguna situación extrema podamos pensar que sea la fuente de ingresos para una familia. Y el profeta juega aquí con esta imagen, con este significado de los términos. Así que pareciera chocante esta palabra que utiliza. Se dice que la ganancia y la paga de una prostituta, se ejemplifican con lo que Tiro había hecho. En el futuro será consagrada a Jehová. Sin embargo, el lenguaje era apropiado en el lenguaje original, pues significaría llanamente que Tiro llegará a ser tributaria de Judá. Los términos de la legislación levítica sobre las cosas consagradas nos indican que el producto adquiere el carácter de consagrado después de que una porción ha sido entregada al pueblo para la manutención de los sacerdotes. Solo después de cumplida esta obligación, el consumo está permitido. Hacerlo antes es cometer una profanación. Con sus palabras, entonces, el profeta está elevando a todos los habitantes de Judá al sitio de casta sacerdotal con respecto a todas las demás naciones, en este caso de Tiro. Finalmente, estos versículos nos traen estas lecciones, pero también guardan entre líneas una situación que podemos resaltar. Algunos pensarían que este juicio de 70 años sería un largo periodo, que tal vez sería demasiado castigo para una nación. En estos 70 años son tiempo suficiente para que el pueblo de Dios se olvide de las naciones que le han oprimido. Pero una vez que estas naciones vuelven a tener su poderío, que vuelven a tener la forma de volver a ejercer dominio sobre ciertas naciones, estamos viendo que también este juicio habla del juicio final. Es decir, que habrá juicio en todo el mundo por el pecado que están llevando adelante. En un principio, las profecías de Isaías vimos que iban dirigidas a Judá, el pueblo escogido de Dios, a Israel, después a las naciones vecinas y por último al mundo entero. Estos capítulos describen los últimos días cuando Dios juzgará al mundo entero, cuando al fin
Él quitará el mal de manera permanente. Ciro será puesta en el olvido por 70 años, pero así como fue puesta en olvido, también se le traerá a la memoria, porque el juicio que se ha ejercido sobre ella también es un símbolo del juicio que se ejercerá sobre todas las naciones. Un número simbólico referente a un periodo indefinido. Son 7, número sagrado y perfecto, y las décadas que en estas se ejercen. 70 años simboliza una medida de tiempo completa, es decir, toda la vida. Por eso dice Isaías, la vida de un rey. La ramera olvidada, que quien en la vejez canta canciones para ser recordada, es una metáfora de la restauración de Tiro. Así como ha sido restaurada, así también llegarán a restauración todas las naciones, pero cuando sean restauradas por parte de Dios, todas las naciones servirán al propósito del Evangelio. Visitará, dice, esta nación a todos sus antiguos clientes, visitará a todos aquellos con los que hacía comercio. Fornicará es una metáfora que apunta a las alianzas comerciales de Tiro con cualquiera que le diera rentabilidad, sin importar si es ético o no. El amor a las ganancias, el amor al dinero, puede destruir muchas conciencias, puede llevar a perversiones. Y aquí vimos al final esta perversión de las ganancias. Servirán para que Tiro también sea consagrada y Tiro también sea usada para que sus ganancias se lleven a buen uso, se apartarán para el Señor. Esto no es una violación de Deuteronomio 23:18, en donde se prohíbe llevar el pago de una ramera al templo. La destrucción de Tiro forma parte de la lucha del Señor contra de los impíos. El botín será para el Señor por ser el vencedor. Deuteronomio 2:35 y Josué 6:17 y 19. El Señor tomará de los despojos de esa nación y lo usará ahora para sus propósitos. Finalmente vemos la provisión de Dios, la final provisión de Dios, cuando Dios juzgará al mundo entero, cuando Él quitará el mal de una forma permanente. Muchas veces se pregunta, ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo? Cuando la respuesta que regularmente se da es que no es que Dios lo permita, sino que en el corazón de cada hombre y cada mujer está anidado el mal, cuando debiera estar anidado Dios, y de esa forma el mal sería erradicado del mundo. Pero ese día llegará, cuando finalmente Dios extirpará el mal de manera permanente y arrojará al diablo, al infierno y a sus ángeles al lago de fuego que no se apaga. Tengamos confianza, tengamos paciencia y dependamos de Dios en todas las cosas, porque al final el triunfo será de nuestro Padre Celestial y Él dará a cada uno según sus actos. Oremos y demos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Padre bendito, Señor omnipotente, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites, Señor, observar la luz de un nuevo día, estar, Señor, delante de tu presencia y abrir tu palabra, tomar de ella alimento, ser exhortados y animados, Señor, y recordar que todas las cosas persisten por tu mano, por tu voluntad y porque así lo deseas, Señor, pero que también tienes determinado un día para llevar a juicio a todas las naciones, un día en que extirparás el mal de este mundo, Señor, y ya no habrá más maldad, dolor, muerte, llanto. Padre bendito, esperamos y anhelamos ese día. Esperamos un día, Señor, estar delante de tu presencia y guardar junto con tus santos, Señor, esa alegría y ese gozo que ya podemos experimentar desde este momento, aquellos que hemos recibido el don perfecto en Cristo Jesús de la salvación. Gracias, Padre,
por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor inagotable, pero sobre todo, Señor, porque tienes en tu mano, Señor, el juicio de todas las cosas, y así nos transmites también seguridad, confianza y firmeza en lo que hemos creído. Padre bendito, gracias por todo lo que nos permites. Lo dejamos en tus manos, Señor, también nuestras vidas, y te rogamos por aquellos, Señor, que aún no confían en Cristo como Señor y Salvador, para que prontamente ellos también puedan doblar rodilla y alegrarse juntamente con nosotros y unirse a la adoración y glorificación de tu santo nombre, ya que eres el único merecedor de ello. Todo lo rogamos, Señor, lo pedimos a ti y clamamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.